Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Me encanta que podamos comenzar una nueva serie y esta serie se llama Punto de Partida. Yo recuerdo más o menos en el año 2001 que ocurrió un evento que para mí marcó una trascendencia increíble. Resulta que a mí me ha encantado el deporte, pero una de las cosas que me gustaba era participar en el deporte. Así que en el 2001 participé en algo que llamaron los Juegos Nacionales Juveniles. Y en esos Juegos Nacionales Juveniles, el equipo de Lara tenía un gran equipo. Y no lo digo porque estaba yo. Lo digo porque otros lo podían decir e incluso podían haber pruebas para llegar a esta conclusión. Así que nos toca una prueba extraordinaria, C4 200 metros. Era la prueba más rápida. Es como los 100 metros en el atletismo, en el canotaje eran los 200 metros, en una tripulación de 4 personas, así que estaban 3 personas y yo. Yo estaba liderando ese bote, así que iba de primero, los otros 3 estaban ahí detrás. Y toda Venezuela estaba esperando esa prueba porque para ellos consideraban que las 4 personas que estaban en ese bote eran considerados los 4 mejores de Venezuela en el momento. Había una gran expectativa, había una gran ilusión de ver cómo se iba a comportar, cómo iba a trascender toda la competencia. Pero por ser una prueba tan rápida, cualquier cosa podía pasar. Así que estábamos enfocados en la meta, estábamos alineados. Y cuando tú te montas en el bote, allí en el muelle para ir a la línea de partida, el corazón se acelera. Si usted ha practicado deporte de alto rendimiento o ha estado en alguna competencia, en algo que ejerza presión, puede ser en el trabajo, tú sabes que se te acelera el corazón. Tú sabes cuál es eso que la adrenalina comienza a pasar por tu cuerpo y a generar unas emociones que tú dices, Dios mío, ¿será que va a ser posible que yo pueda controlar estas emociones? Íbamos los 4 allí, así que nos fuimos a la meta, al punto de partida, y allí se usaban algo que llaman los pontones. Pontones eran unos muelles donde se acostaba una persona y sostenía la parte de atrás de la embarcación para que todas las puntas quedaran alineadas. Estamos allí ya listos para la prueba más rápida. Todos los ojos estaban puestos en esa prueba. Habían 3 voces principales, preparados, listos, y un disparo que daba él fuera. Después que ese disparo sonara, todas las cosas iban a tener que funcionar bien si queríamos llegar a la meta y ponernos la medalla de oro. Estaban todos los atletas allí, todos moviendo sus emociones, todos listos, preparados para la gran arrancada, y de repente viene el juez y dice, ¡preparados! ¡Listos! Y lanzan el disparo. No voy a describir tan rápido cómo era la prueba porque pasó en cámara lenta. Aunque era la prueba más rápida de toda la competición, esto que voy a contar a continuación pasó en cámara lenta. Resulta que las 3 personas que iban detrás de mí habían remado antes que yo y habían impulsado el bote. El bote, por ser de propulsión, cuando aplicas una fuerza, él sale un poco. Y cuando yo fui a clavar la pala, no la clavé en el agua, sino que la pasé en el aire y el cuerpo se fue hacia el agua. Cuando el cuerpo se iba hacia el agua, se pasaba una película en mi mente. Yo sentía que todo estaba en cámara lenta. ¡Levántate! Ustedes saben cómo es eso en las películas. Si hubiese existido una película, yo era el protagonista, así como cuando a Rocky le dan. ¡Adrián! Justo estaba pasando lo mismo en una competencia de canotaje y estaba allí queriendo hacer algo, porque yo entendía que lo que estaba pasando en esa línea de partida iba a marcar el curso de todo mi caminar en esa prueba. A la conclusión que llegué es que el punto de partida va a determinar el punto de llegada. Lo que ocurre en el punto de partida va a determinar el camino y por ende los resultados que vayas a lograr. El punto de partida es muy importante. Pero yo no los traje para hablar de deporte y menos de canotaje que nadie lo conoce. Probablemente si vamos al punto de partida y vemos toda nuestra vida, siempre ha existido un punto de partida. ¿Te has preguntado cómo estamos nosotros en este lugar? 2 personas se pusieron de acuerdo y ese fue el punto de partida para la gestación.
Otros quizás están diciendo, y en lo laboral también existe un punto de partida. Existe un punto de partida en la crianza de los hijos. Existe un punto de partida en cada cosa que vemos. Mi esposa María Laura y yo, cuando nos casamos, nos dimos cuenta que nuestro noviazgo fue el punto de partida para nuestro matrimonio. Pero cuando estábamos en el noviazgo nos dimos cuenta que la vida que llevábamos individual se convirtió en el punto de partida para nuestro noviazgo. Y si nos íbamos un poco más atrás nos dábamos cuenta de que siempre existió un punto de partida para algo. ¿Ha existido un punto de partida para ti en algún área de tu vida? E incluso en la fe existe un punto de partida porque todo tiene un punto de partida. ¿Reconocen esta marca? ¿Esta manzanita? ¿Conocen la historia de esta marca? La historia dice el punto de partida acerca de una marca que revolucionó todo lo que es la industria tecnológica. Si quieres saber cuál fue el punto de partida, ve la película porque no tengo tiempo de explicártela. Pero te vas a dar cuenta cómo Steve Jobs hizo para que ese punto de partida se convirtiera en algo tangible que tú y yo podemos tener. Pero ¿qué tal cuando hablamos de la fe? ¿Te has preguntado alguna vez, cuál será el punto de partida de mi fe? ¿Cuál será el punto de partida de la fe cristiana? ¿De dónde salen todas estas cosas que hacen que tantas personas alrededor del mundo puedan reunirse cada domingo a proclamar, a celebrar y a ir a reunirse en un solo son? Si todo tiene un punto de partida, sería bueno que para la fe cristiana podamos encontrar ese punto de partida. Así como en la vida, en los negocios, en las marcas existe punto de partida, tu fe también tiene un punto de partida. Muchos de ustedes, su fe comenzó cuando eran pequeños, con papá y con mamá diciéndoles cómo era la fe cristiana y mostrándole a un Dios de una manera. Así que cuando estábamos pequeños nos decían, papá, mamá, nuestras abuelas, en mi caso fue mi abuela quien me inculcó muchas cosas acerca de la fe, ella me decía cómo era Dios. Ella me hablaba de algunas cosas y existe un marco referencial para la fe cristiana. Y podemos ver ese marco referencial, hay 3 cosas. Número 1, Dios es bueno. Y cuando vemos que Dios es bueno, muchos de nosotros pensamos que Dios es bueno. A ver, ¿quién cree que Dios es bueno? ¿Te das cuenta cómo es un marco referencial para la fe? Pareciera ser un buen punto de partida para nuestra fe, creer que Dios es bueno. E incluso, siempre nos dijeron que Dios era bueno, por eso nos sentamos a la mesa, y cuando nos sentamos a la mesa, lo primero que hacemos es dar gracias. ¿Y por qué le damos gracias a Dios? ¿Porque es malo? Le damos gracias a Dios porque es bueno, porque nos ha dado lo que necesitamos. Otro de los aspectos referenciales pudiera ser de que Dios castiga lo malo y recompensa lo bueno. Pero ahí cuando somos pequeños lo entendemos, e incluso a algunos de nosotros hasta nos manipularon. Salga de ahí de abajo de la mesa, mire que Dios castiga lo malo, salga. ¿Sí o no? Si no lo hace ya va a ver, Dios lo va a castigar porque a Dios no les gustan las cosas malas. ¿Te das cuenta cómo eso se convirtió en un punto de partida para nuestra fe? Algunos conocemos a Dios más por las cosas que nos puede castigar que por las bondades que nos puede entregar. Miren, si no se arrepienten, el infierno los espera. Ese es un Dios bueno que da a los buenos cosas chéveres y a los malos les da su merecido. ¿Pudiera existir ese marco referencial para la fe cristiana? Ahora, si Dios es tan bueno como dice ser, ¿cómo es que ocurren cosas malas a nuestro alrededor? ¿Cómo es que personas malas están logrando tantas cosas en nuestro alrededor si Dios recompensa a los que hacen el bien? ¿Cómo es que la corrupción se ha apoderado de países enteros? ¿Cómo es que la maldad se ha apoderado de personas, de países y de sociedades enteras? ¿Cómo es que existen cosas malas alrededor de las personas buenas? Pareciera que este marco referencial se quedó corto. Era un marco referencial que nos servía para nosotros cuando estábamos niños, pero que cuando empezamos a generar un nivel de conciencia superior, una fe cristiana adulta, pareciera esos argumentos no alcanzarlos para crecer en nuestra fe cristiana y decir, ¿y si eso no es entonces, cuál es el punto de partida para la fe cristiana? Lo tercero, Dios responde nuestras oraciones. ¿Quién hace oraciones creyendo que Dios le va a responder? Eso es fe.
Pero si Dios responde todas las oraciones y basamos nuestro fundamento y nuestro punto de partida sobre las oraciones que Dios responde, ¿cómo es que esa madre que oró tanto por su hijo que estaba en la cama terminó este hijo muriendo si Dios responde las oraciones? ¿Cómo es que has estado orando y pidiéndole a Dios por las finanzas y las finanzas todavía no estabilizan? Pareciera que ese marco referencial estaba bien cuando éramos pequeños. Pero ese marco referencial pareciera no alcanzar ahora que estamos adultos y empezamos a ver y a comprender la vida de una manera distinta. Y muchas veces nos mostraron este marco referencial para mostrarnos a Dios. Otras veces nos asustaron para que obedeciéramos a Dios. Pero otras veces tenía que ver con argumentos válidos acerca de Dios. La cuestión es que de grandes ya cuestionamos muchas cosas. La cuestión es que nosotros cuestionamos ya de adultos muchas cosas porque el conocimiento vino a nuestra mente. Porque el juicio vino a nuestra vida y el juicio nos hace ver la vida de una manera totalmente diferente. E incluso personas se empiezan a alejar de Dios solamente por el hecho de que estas tres cosas que eran el marco referencial donde estaba fundamentada su fe, dejó de existir. Ya yo no veo a Dios como un Dios tan bueno porque están ocurriendo cosas malas. Dios está premiando a los malos y creemos que por eso nuestra fe debe bajar y muchas personas se han alejado de Dios porque eso es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. E incluso, ¿han ustedes escuchado historias de personas que se alejaron de Dios porque sus oraciones no fueron respondidas? Si lo llevamos a nuestra vida personal, ¿sí o no que hemos peleado con Dios cuando las cosas no funcionan a nuestros términos? Porque conocemos a un Dios de una manera. La pregunta es, ¿será que ese Dios que conocemos nos alcanzará para permanecer firmes en una fe cristiana? ¿O existirá un punto de partida donde yo puedo fundamentar mi fe? Voy a volver a la historia de estos Juegos Nacionales. Las personas tenían una gran esperanza en 4 hombres que podían fallar y en efecto fallaron. Pero sobre todo iban montados en un bote que sobre el agua era inestable. Y cuando eso inestable se comenzó a mover, las cosas empezaron a transcurrir como no tenían que transcurrir. La esperanza de las personas estaba sobre algo que podía cambiar. Y algunos de ustedes están viniendo por primera vez a la iglesia y están diciendo, oye, sí, yo quiero un punto de partida para mi fe. Eso aplica para mí, sí. Yo quiero que sepas, hoy vas a salir con el punto de partida estable, sólido. No un punto de partida que va a cambiar. Es un punto de partida que te va a permitir establecerte en la arrancada para que puedas llegar a tu destino, para que puedas llegar a tu destino en tu fe cristiana. Y esa fe cristiana pueda abarcar todas las áreas de tu vida. Si tienes mucho tiempo viniendo a la iglesia, probablemente estás diciendo, bueno, yo sé ya cuál es el fundamento de la fe cristiana. Yo sé cuál es el punto de partida, yo no necesito eso. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿realmente estás convencido de lo que viene a tu mente cuando piensas en el punto de partida de la fe cristiana? ¿Qué tal si hoy José, el predicador que está, empieza a hacer preguntas y te empieza a incomodar en esa fe y resulta que los fundamentos donde tenías tu fe empiezan a desvanecerse, empiezan a desmoronarse? ¿Qué tal tú que has pensado que la iglesia es el fundamento de la fe? Y yo te digo hoy, ese no es el punto de partida para una fe cristiana. Algunos están pensando, no, yo sé cuál es el punto de partida para la fe cristiana. La Biblia. La Biblia es el punto de partida. ¿Qué tal si yo hoy te digo que ese no es el punto de partida de la fe cristiana? Y muchos nos han dicho, la Biblia dice. No, ¿sabes por qué tienes que creer en Dios? Porque la Biblia dice. ¿Sabes por qué tienes que creer y crecer en tu fe? Porque la Biblia dice. Y hoy voy a quizás darte un argumento más fuerte que todos estos que están pasando por tu mente. Pero antes quiero citar a una mujer llamada Karen Armstrong. Ella escribe un libro llamado El caso para Dios.
Y fíjense la cita que voy a tomar. Muchos de nosotros hemos sido dejados a la deriva, con un concepto incoherente de Dios. Aprendimos acerca de Dios más o menos a la misma edad en que nos contaron acerca de Santa Claus. Desde niños nos contaron acerca de Santa y nos contaron acerca de Dios. Pero la verdad es que tú también cambiaste tu concepto acerca de Santa. Yo no me imagino a ustedes este diciembre pasado yendo al San Bill a sentarse en las piernas de Santa para que les diera un regalo. ¿Te das cuenta cómo tu nivel de conciencia y de conocimiento cambiaron el precepto de Santa? Pero muchas veces nos quedamos con una fe como cuando éramos niños y vemos a un Dios que se parece igualito, que dice la gente, al Dios que nos presentaron de niños. Y sigue diciendo, pero mientras que nuestra comprensión del fenómeno de Santa Claus evolucionó, nuestra teología se mantuvo en cierta forma infantil. Nos sentamos a la mesa y nos dijeron que cada vez que nos sentemos a la mesa debemos dar gracias a Dios y lo hacemos como un rito, mas no con una convicción. Queremos que Dios nos dé de la forma que nosotros queremos, cuando la teología va un poquito más profundo y nos dice que no es a nuestra manera. E incluso muchos de nosotros recitamos el Padre Nuestro sin una comprensión alguna del Padre Nuestro. Porque si comprendiéramos el Padre Nuestro solamente, al final dice, y que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es tener un concepto de Dios más amplio que el que tuvimos de niño. Y sigue diciendo esta mujer allí en su libro, así que no es de sorprender que cuando alcanzamos la madurez intelectual, muchos de nosotros rechazamos al Dios que habíamos heredado y negamos su existencia. Es decir, que cuando viene el conocimiento, cuando nos damos cuenta que ese Dios ya no me alcanza, entonces empezamos a alejarnos de Dios y a buscar otras cosas. Que cuando vienen a la mente algunos conceptos que parecieran ser más sólidos, aquello que era inestable, aquello que no nos alcanza, deja de ser el fundamento para nuestra fe cristiana, deja de ser nuestro punto de partida para nuestra fe cristiana. Mientras todo en nuestro alrededor maduraba, nuestra visión de Dios no lo hacía. Todo empezaba a madurar, nuestras relaciones maduraron. La manera en cómo veíamos el trabajo maduró. La manera en cómo nos relacionamos con las chicas o con los chicos maduró. Pero la manera en que nos relacionamos con Dios muchas veces es una manera infantil y tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos enseñaron a relacionarnos con Dios, y probablemente ese punto de partida no nos alcance para terminar la carrera de la mejor manera. Había una diferencia irreconciliable, es decir, existe una brecha entre lo que experimentamos y lo que nos habían dicho que debíamos creer. Porque nos dicen que creamos en algo, pero cuando lo experimentamos, ese algo pareciera no existir. Si Dios me tiene que ayudar en todo momento, eso fue lo que me enseñaron, pero en la realidad no es así. Cuando vamos al trabajo pareciera no tener tanta aplicación práctica, la teología que conocemos. Cuando vamos a las relaciones salimos heridos y vemos que no alcanza esa manera de ver a Dios. Y los adultos a menudo necesitan un nuevo punto de partida para su fe. No importa cuánto tiempo tengas viniendo a esta iglesia, probablemente tú necesites un punto de partida para una fe madura, para una fe de otro nivel, una fe que no se deje atropellar por las circunstancias del mundo, una fe que no tenga que ver con lo que está ocurriendo, con si me siento bien o me siento mal, una fe que no es emocional. Hay personas que vienen a la iglesia para sentir emociones. Eso no es fe, eso es emocionalidad. Algunas personas siguen a Cristo solamente por emociones. Y déjenme decirle que las emociones cambian. Cuando sube el dólar, tu emoción cambia. Cuando no obtienes el fruto del trabajo que quieres, tus emociones cambian. Cuando la relación de noviazgo no va tan bien, tu emoción cambia. El día de los enamorados era chévere, pero el día de la pelea después del día de los enamorados no fue tan chévere. Nos damos cuenta que algunos fundamentos pudieran cambiar totalmente la manera en cómo vemos a Dios. Yo te hago una pregunta.
Si no supieras nada, si no supieras ninguna historia, si no supieras lo que te comentaron acerca de Jesús, del arca de Noé, de la historia de David, de Goliat, de la historia de Adán y Eva, si no supieras nada de esto, no tuvieras un fundamento, ¿por dónde comenzarías? ¿Por dónde comenzaría? ¿Cuál fuera el punto de partida para tu fe cristiana? Si no supieras nada de lo que hoy conoces, ¿por dónde comenzarías? ¿Comenzarías por la Biblia? ¿Comenzarías por la iglesia? ¿Por dónde comenzarías? Y parte del problema del cristianismo tiene que ver que cuando crecimos nos enseñaron la Biblia. Pero que nos hayan enseñado la Biblia no es el problema en sí, sino que nos enseñaron la Biblia de una manera un poco distorsionada. Nos enseñaron la Biblia, pero nos enseñaron algunas cosas fuera de contexto. Y como adultos no fuimos al contexto para entenderla mejor. Muchos de los problemas es que nos quedamos con aquellas cosas que nos dicen, pero no profundizamos. El niño se queda con lo que le dicen, pero el adulto tiene un nivel de juicio y de conciencia diferente. La Biblia sigue siendo infalible, la Biblia sigue estando sin errores. El problema es cómo estamos obteniendo la información. Nos presentaron las historias bíblicas de una manera, pero a veces la fe cristiana es algo holístico, es decir, algo que construimos, que pareciera un castillo de barajas, de naipes, que cuando sacas uno todo se desmorona. Que cuando falla algo en eso, todo se desmorona. Y tu fe muchas veces se ha desmoronado porque le han quitado uno de esos naipes, una de esas cartas, una de esas barajas, y todo se ha venido abajo. Y uno de los problemas que yo a veces veo es que la palabra, la Biblia dice, se ha convertido en el fundamento para muchas personas. Y la Biblia dice esa frase, no es un punto de partida adecuado o de retorno para nuestra fe. La Biblia dice, no es un punto donde nosotros podamos comenzar nuestra fe o donde podamos nosotros darle receta a nuestra fe. Si vamos a reiniciar la fe, no debería ser desde lo que la Biblia dice, porque tú probablemente me vas a contestar, no, es que yo sé lo que dice la Biblia. Ya yo pasé por eso, ya yo sé lo que dice la Biblia. Yo crecí con la Biblia, puede decir alguno de ustedes. Yo sé lo que dice, pero déjame contarte que en mi trabajo lo que dice la Biblia no me alcanzó. Déjame decirte que en mi relación con mi papá, en mi relación con mi mamá, en mi relación con mi esposo, en mi relación con mi esposa, lo que dice la Biblia no me alcanzaba. Porque lo que dice la Biblia no estaba en el contexto que yo quería o en el contexto donde yo lo necesitaba. O ni siquiera me explicaron cómo llevar la Biblia a la práctica. Porque la Biblia dice no es un lugar adecuado para comenzar la fe. Era adecuado cuando eras un niño, pero ahora que estamos adultos esto no funciona así. E incluso nunca se pretendió que lo que la Biblia dice fuese el punto de partida para la fe cristiana. Nunca se pretendió, y te voy a decir por qué. El Nuevo Testamento, la Biblia está separada en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no fue recopilado sino 300 años después de que Jesús vino a la tierra. Ojo, no estoy hablando de que fue escrito 300 años después. Fue recopilado, es decir, todo lo que los autores escribieron fue recopilado y dado a entender a las personas, dado a las personas 300 años después. La frase Nuevo Testamento como frase, apareció hasta el año 250 después de Cristo. Si lo que la Biblia dice es el fundamento para la fe cristiana, cuéntenme cómo hicieron en esos 300 años para tener una fe cristiana si lo que la Biblia dice todavía no había salido. ¿Cómo es que la iglesia primitiva, que se convierte en una iglesia modelo para todos los que siguen a Jesús, siguió siendo un modelo si todavía lo que la Biblia decía no estaba haciendo para todas las personas? ¿Cómo creció la fe si 250 años después de que Cristo vino fue que las personas empezaron a hablar de la frase Nuevo Testamento?
no tuvo absolutamente nada que ver con una palabra, no tuvo nada que ver con la palabra de Dios. O cómo le decimos, el Nuevo Testamento no tuvo nada que ver con la fe cristiana, porque no existía. Porque no existía. Porque para muchos, no todos, pero sí para algunos, su punto de partida va a necesitar tener un fundamento válido para que se convierta en mi punto de partida para la fe cristiana. Y aquí vamos a entrar en una historia espectacular, es una historia que ocurre entre Pablo y algunos hombres de Grecia. Y estos hombres no conocían nada acerca de Jesús, así que Pablo comienza a hacer sus viajes y en uno de sus viajes va a Atenas. Cuando está allí en Atenas comienza a hablar con estos hombres. Pablo fue un hombre perseguidor de la iglesia de Jesucristo, llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, cuando tiene un encuentro con Jesús, recibe un nuevo nombre. Ese nombre es llamado Pablo. Algunos lo conocen como el apóstol Pablo, otros lo conocen como San Pablo, pero este es el mismo hombre que está hablando con esas personas en Atenas. Y lo que Pablo sabía de Jesús no lo había leído en ninguna parte. Lo que este hombre va a decir aquí en esta historia no lo había leído en ninguna parte. Va a hablar de lo que él recibió de Jesús. De que en su encuentro con Jesús, lo que él pudo recibir, de eso es lo que va a estar hablando. En esta conversación que vamos a ver a continuación, yo creo que podemos llegar o podemos comenzar a ver el centro del corazón, la esencia de la fe cristiana. Así que, si tú quieres saber cuál es el punto de partida, cuál es la esencia de la fe cristiana, tienes que prestar atención a esta historia bíblica. Y esta historia bíblica comienza en Hechos 17:17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en las plazas con los que se encontraban por allí. Hay tres tipos de personas en este texto. Número uno, estaban los que discutían en las sinagogas que eran judíos. Estaban los que discutían en las sinagogas que eran griegos. Pero también estaban los que estaban en la plaza y se acercaban de vez en cuando. Es decir, ellos no iban a la iglesia, porque la sinagoga era la iglesia del momento. Ellos no estaban yendo a la iglesia, ellos estaban fuera de la iglesia. Y ese es un tercer grupo de personas que aparece en la historia y a los cuales les revela el secreto del punto de partida de la fe cristiana. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversaciones con él. Aparecen dos grupos de personas más. Están los epicúreos, que son aquellos que se dedicaban al hedonismo. Es decir, no podemos resolverlo todo. Tomémonos una taza de café, filosofemos y vemos a qué llegamos. Pero también estaban los estoicos, esos que decían, si nos da suficiente tiempo podemos encontrar la respuesta a todo. Se suman este tipo de personas. Ahora, veamos la reacción de aquellos que estaban escuchando a Pablo y decía, unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Y resalto la palabra dioses extranjeros, la frase dioses extranjeros, porque resulta que para poder tener otro Dios en Grecia, necesitabas exponer los fundamentos de por qué ese Dios debería ser adorado. Y ellos están diciendo, ¿acaso está hablando de un Dios extranjero? ¿Será que nos trae una nueva creencia? Ellos nunca habían escuchado esto antes, esto de lo que Pablo iba a hablar. Era algo totalmente nuevo, estaban empezando de cero. Es decir, para ellos era el punto de partida. Si quieren presentar a un nuevo Dios en Atenas, necesitabas un permiso. Y ese permiso tenía que ver con las pruebas, tenías que buscar a que otras personas pudieran decir, certifico que ese Dios es un Dios digno de seguir. Pero Pablo sigue diciendo allí en la historia, en el verso 18, decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Y allí ellos empezaron a atar caos. Llevaron al apóstol Pablo a un lugar que llamaban el Areópago, para decidir si iban a permitir esparcir todo lo que Pablo decía a todas estas personas allí en Atenas. Y para ver si eso correspondía a la idea que los atenienses tenían en ese momento. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Y detrás de esta pregunta hay una gran revelación. Porque ellos están diciendo, yo quiero saber qué es eso de lo que tú me estás hablando.
Cuéntame un poquito. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas? Y queremos saber qué significa. Por eso te hago la pregunta. 20 años después de la muerte de Jesús, estaba Pablo explicando esto a gente que no sabía nada acerca de la muerte de Jesús. Este era el punto de partida para estas personas. 20 años después estaba ocurriendo todo esto y Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. ¡Hey! Voy a hablar ahora. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Y así comienza su discurso. Al pasar y fijarme en los lugares sagrados que ustedes tienen, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Resulta que en Grecia y en Atenas habían dioses para todo: Dios para el sol, Dios para el agua, Dios para la guerra, Dios para las suegras, Dios para todo. Había un Dios para cada cosa, pero también había un Dios que le llamaban a un Dios desconocido, es decir, nadie sabía su nombre, pero existía una imagen allí para que las personas se acercaran. Este altar era así. Bueno, por si acaso estos fallan, aquí está este. Tenemos un Dios ahí que no sabemos quién es, pero por si acaso lo tenemos. Esto es cierto en la religión. En la religión muchas veces existe incertidumbre. ¿Usted en su caminar de fe ha tenido incertidumbre? Existe incertidumbre y ellos tenían incertidumbre acerca de todas estas cosas. Esto es de lo que estoy seguro, pero hay muchos que no están seguros de las cosas que hacen. Hay gente que a pesar de la incertidumbre tiene una certeza, pero hay personas que en la incertidumbre la certeza les gana y se apartan y se alejan y comienzan a experimentar de manera diferente las cosas. Y Pablo sigue diciendo, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es decir, a un Dios del cual ustedes son ignorantes, ustedes están adivinando quién es ese Dios, estoy por presentarle algo que ustedes no conocen. Es lo que yo les anuncio. Pablo utilizó la imagen de ese Dios para anunciarle algo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, comienza a decirle Pablo. Ese Dios que está ahí, que no tiene nombre, es ese Dios que hizo el mundo y todo lo que hay. Es el Señor de todas las cosas. Es el más grande de todos sus dioses combinados. De hecho, no pueden construirle un templo, ¿sabes por qué? Porque si le construyes un templo, ese Dios del que te estoy hablando no va a entrar. No cabe en un templo. Y sigue diciendo, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Muchas veces nos enseñaron que debemos servirle a Dios, porque Dios espera eso de nosotros. Porque vamos a ayudar a Dios. No. Quiero que sepas, Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Porque Dios es un Dios autosustentable. Lo que Pablo le está diciendo es, ¿sabes qué? Esos diosesitos no se comparan con el Dios que les voy a mostrar. Por el contrario, le dice, por el contrario, es decir, cambia el curso del texto. Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Y de ese mismo Dios es el que estamos hablando hoy. Ese mismo Dios es el que da aliento a ti y a mí. Y es el que está por sobre todas las cosas. Les dijo esto después y lleva las cosas a un nivel más específico. No se queda solamente hablando de un Dios, sino que dice, de un solo hombre, lo pone más específico, hizo todas las naciones para que hablara toda la tierra para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Partió de un hombre, pero ese hombre no se quedó allí. Él hizo algo. No es solo un Dios de una nación, es Dios de toda una cultura, no es el Dios de los venezolanos, es el Dios del mundo entero, no es el Dios de los judíos, es el Dios que extendió su amor para todos aquellos que creyeran en Él. De ese Dios era el que estaba hablando Pablo. Le estaba hablando al Dios de los venezolanos, al Dios de los colombianos, de los paraguayos, de los uruguayos, de los argentinos, de cualquier parte del mundo, de los europeos, de los chinos.
a ese Dios que está por encima de todo, a ese Dios, de ese Dios estaba hablando Pablo. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. ¿Sabes qué es estar a tientas? ¿Te has parado en la madrugada cuando todo está apagado y tienes que caminar hasta el baño y no consigues el apagador? ¿Cómo caminas desde tu cama al apagador? Caminas a tientas porque sabes que es terrible que te lleve la pata de la cama con el dedo pequeño. ¿Sí o no que es terrible? Caminar a tientas es eso. Y aquí lo que Pablo está diciendo es, aunque sea a tientas, búsquenlo porque lo van a encontrar. Pablo está diciendo, no importa, así corras peligro con el dedo pequeño, búscalo porque ese Dios está allí para ti. Y está hablando de un Dios grande. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y eso es la religión, un Dios cercano, un Dios que quiere una relación con cada uno de nosotros, pero un Dios que también se reduce a algo más específico y se representa en la vida de un hombre. Y luego Pablo hace algo genial. Y tienes que ver ahorita la historia porque Pablo hace algo extraordinario. Él hace una cita y no la hace de la Biblia. Pablo no les dice, ¿y saben qué? De ese Dios se ha hablado en el Antiguo Testamento. Vamos a revisar el Pentateuco para que todos vean la majestuosidad de nuestro Dios. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está haciendo es, no voy a citar el Nuevo Testamento, no voy a citar el Antiguo Testamento. Amigos de Grecia, atenienses que están aquí, yo voy a citar lo que sus propios filósofos dicen. Es decir, se adentra en la cultura de estos griegos. Y le dice, ustedes no están del todo perdidos. Incluso algunos de sus poetas han encontrado una esencia, se han topado con la verdad de las que les voy a hablar. De ese Dios desconocido se han dicho algunas cosas que al mismo tiempo es personal y cercano. Ese Dios que nadie conoce es un Dios personal y cercano, tanto así que los filósofos tienen algo que decir acerca de Él. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. ¿Y por qué entre comillas? Porque Él está haciendo una cita de lo que decían los filósofos griegos. ¿Se dan cuenta que Él no lo está fundamentando con lo que decía la Biblia? Porque la Biblia no estaba a disposición de todos. Pero lo que Pablo estaba hablando sí estaba a disposición de todos. Han encontrado algunas piezas, pero no es la única. Hay más piezas en toda esta historia. Y sigue diciendo, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Lo que Pablo está diciendo es incluso, esa estatua no puede representar al Dios en el que yo creo. Esa estatua no representa al hombre que transformó el mundo y partió la historia en un antes y un después. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Es decir, Pablo lo que le estaba diciendo era, todo lo que ustedes están viviendo tiene que ver con la ignorancia, pero Dios ya pasó por alto aquellos tiempos. Pero ahora, es decir, les da una nueva manera de pensar. Pero ahora, y ese ahora pareciera representar algo en el pasado, porque está haciendo la cita de algo que ocurrió, pero que en el presente iba a cambiar. Es decir, Dios entendió que las personas lo estaban buscando, por eso estaban creando esas imágenes de dioses desconocidos, porque veía el corazón. Dios entendía que estas personas estaban cegadas. Dios entendía que había oscuridad, por eso le da el mensaje a Pablo cuando se encuentra Jesús con Pablo y de ese mensaje comienza a hablar. En el pasado Dios entendía que la gente sabía que había algo más que las personas, más que lo que podía ser visto. Y utilizó toda esa cultura para mostrarlo. Y era algo que venía de las entrañas, pero también tenía que ver con idolatría, con sacrificios que se estaban haciendo en el momento.
En el pasado Dios les estaba diciendo, sí, está bien, yo los entiendo, pero ahora les voy a mostrar algo. Ahora, si se refería a este mundo, Dios ha hecho algo no para las personas de Israel, sino para todo el mundo. Lo que otros hacían era por cultura, porque les decían, eso es lo que tienes que hacer, tienes que lavarte las manos 7 veces antes de comer, tienes que traer un ternero y sacrificarlo porque eso es lo que tienes que hacer, tienes que traer unas codornices, tienes que traer esto, ofrecerle el sacrificio y así es. Y Pablo le dice, pero ahora no tiene que ser así. Pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y cuando hablamos de arrepentimiento no solamente estamos hablando de pecado. Cuando hablamos de arrepentimiento no solamente tiene que ver con dejarnos llevar por el pecado. Arrepentimiento tiene que ver con una palabra que en el original se utilizó, era metanoia. Metanoia, cambio de mente. La semana pasada, en la serie anterior, Abraham explicaba acerca de metamorfosis. Metamorfosis es cambio de forma, metanoia, cambio de mente. Y lo que le está diciendo, dile al mundo entero, dile a las personas que andan buscando, que cambien su manera de pensar. Y justamente es lo que estamos haciendo hoy aquí. Estamos derribando muchas de las cosas que parecieran ser el fundamento para el punto de partida de la fe cristiana, para cambiar la mente y empezar a centrar nuestra fe cristiana en algo firme, en algo verdadero. Y Pablo sigue escribiendo, Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Y ahí le está hablando acerca de Jesús. Jesús fue el hombre que Dios designó para juzgar al mundo. Jesús es ese nombre que está por sobre todos los nombres. Y era el hombre al cual Pablo estaba haciendo referencia. A un hombre de Dios, a un hombre que Dios designó. Y Dios lo designó en su sabiduría, Dios lo designó en su poder, Dios lo designó en su perspicacia. Dios lo hizo tan santo y tan divino que tendrá la habilidad de gobernar y juzgar al mundo entero. Al mundo entero con una justicia, lo que es algo fácil de decir, pero que difícilmente es fácil de vivir, porque deben existir pruebas para que nosotros podamos ver a ese Dios de esa manera. Y Pablo les dice, de ello ha dado pruebas a todos. ¿Cuál fue la prueba que Jesús entregó para que las personas pudieran seguirlo? Que Dios Padre hizo a este hombre de carne y hueso como a ti, como a mí, lo envió a la tierra. En la tierra vivió como tú y como yo. A diferencia de que nunca pecó y aún sin tener pecado fue crucificado, fue entregado a la muerte. Y esas eran pruebas, eran evidencias. Eran pruebas que tenían para poder decir, este es el Dios en el que creemos. Así que ese hombre que pudo morir, lo enterraron, sellaron la tumba con una piedra, pero al tercer día, ese hombre que todo el mundo creía y daba por muerto, resucitó. Y ese hombre es Jesucristo. Y Jesucristo resucitó para darnos esperanza en medio de cualquier circunstancia. Las pruebas nos mueven de la esperanza a la certeza. No es lo mismo confiar en Jesús, tener esperanza en la religión, a tener certeza en lo que Jesucristo hizo. No ha habido un hombre que haya partido el curso de la historia en dos, en un antes y un después. Y no ha habido un hombre que haya muerto y haya resucitado el tercer día, que haya vivido entre los suyos y 40 días después haya ascendido a los cielos y haya dejado una promesa de esperanza para decir, ¿saben qué? No importa lo que pase, no importa de dónde seas, no importa la circunstancia, yo regresaré por ti si tú crees en mí. Y yo soy el fundamento, yo soy el punto de partida para tu fe en cualquier momento y eso nadie lo tumbará. Y de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Sigue diciendo Pablo, la resurrección de Jesús es la prueba más evidente de que es el nombre que debemos seguir, de que es el nombre donde debemos reposar. Algunos de ustedes hace un rato cantaban la canción, en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es. ¿Y cómo es una roca?
que en medio de la tempestad se permanece firme. No tiene que ver con algo inestable, tiene que ver con algo perdurable, con algo que trasciende. Y Jesucristo es esa roca inconmovible que te dará la paz que tú necesitas, pero también la convicción que necesitas para que tu fe cristiana pueda ir creciendo cada día de tu vida. Allí es donde debemos poner nuestra esperanza, allí es donde debemos poner nuestras convicciones. Y Pablo cita lo siguiente, dice: cuando oyeron de la resurrección, cayeron de rodillas y se arrepintieron y comenzaron a destruir sus ídolos y sus altares. Eso no es lo que dice la Biblia. Olviden todo eso, eso sería la historia feliz después de todo lo que Pablo hizo. Solamente lo inventamos para que tú veas que la historia no termina como nosotros creemos. Hechos 17, 32, 33 dice algo totalmente contrario a eso. Y dice: cuando escucharon acerca de la resurrección, cuando escucharon a Pablo decir estas cosas, algunas personas se burlaban. Y probablemente por tus convicciones, por hablar de Jesucristo, por tener una convicción tan firme, se burlarán de ti. Saldrás de aquí a ser esa masa crítica que pueda leudar toda una sociedad y se van a burlar de ti. Cuando te pares firme a defender ese punto de partida en tu fe, se burlarán de ti. Pero había otro grupo de personas que le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y esas personas lo que estaba diciendo, lo que acabas de decir, eso que me mostraste del Dios desconocido que se llama Jesucristo, es el punto de partida para mi fe. Por eso yo quiero que tú nos puedas hablar en otra ocasión sobre este tema. Y es por eso que la iglesia no para. Es por eso que nosotros como iglesia siempre queremos darte un poco más. Por eso hacemos series. Esta serie no termina aquí hoy. Esta serie continúa y vas a empezar a construir los fundamentos de tu fe cristiana, centrados en el nombre de Jesús, centrados en la vida de Jesús, centrados en la muerte de Jesús. Pero lo más importante es que estés centrado en la resurrección de Jesús. Porque cuando creemos en la resurrección de Jesús, estamos diciendo: ¿sabes qué? Yo creo que aunque yo muera, voy a tener una vida eterna contigo, Jesucristo. Que no importa lo que pase en esta tierra, no importa las finanzas, no importa el trabajo, no importa las adversidades, no importa las circunstancias. Yo sé que si confío en ti y tú venciste la muerte, cualquier cosa que pase en mi vida puede ser vencida porque confío en ti. El punto de partida es una pregunta. El punto de partida de la fe cristiana es una pregunta, y la pregunta es: ¿quién es Jesús? No de lo que te comentaron, no de lo que yo estoy hablando solamente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Realmente lo conoces? ¿Qué tal si tú te empiezas a acercar a ese tal Jesús con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, para que Él se convierta en la dirección de tu vida, pero por sobre todas las cosas que sea el punto de partida de tu fe cristiana? Si tu fe cristiana está fundamentada en Jesús, yo te aseguro que tu fe cristiana será una fe que nada ni nadie lo podrá quebrantar. No importa las adversidades, no importa las finanzas, no importa los problemas, no importa la corrupción, no importa el desempleo, no importa la inseguridad, no importa quién gobierne. Si tu fe está puesta en un punto de partida sólido como Jesucristo, nada te podrá detener de alcanzar eso que tú tienes para tu vida y que Él tiene para tu vida. Si yo pudiera preguntarte hoy y tú pudieras responder esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Jesús es una moda? ¿Estás creyendo en el Jesús de tus padres? ¿Estás creyendo en el Jesús de tu líder de grupo? ¿Estás creyendo en el Jesús que yo creo porque me paro en la tarima? No, es que el pastor lo dijo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti?
¿Qué tal si oramos para que ese Jesús que vino a esta tierra, que murió y que resucitó, pueda ser revelado a nuestro corazón y pasemos de la esperanza a la convicción de que este es el verdadero camino, a la convicción de que por este camino vamos a llegar al destino? Y ese destino tiene grandes promesas y probablemente muchas de esas promesas las descubriremos en esta serie. ¿Qué tal si oramos? Dios, gracias nuevamente. Gracias porque hoy no solamente nos recuerdas que eres bueno, no solamente nos recuerdas de que vas a responder algunas de nuestras oraciones, no solamente nos recuerdas de que es tu voluntad la que debe permanecer. Gracias por revelarnos de que no alcanza con la fe que teníamos de niños. Gracias por recordarnos que no alcanza con la fe que nuestros padres nos inculcaron, sino que ya nos estamos convirtiendo en adultos y que los adultos buscan un punto de partida centrados en el conocimiento, y es en el conocimiento de Jesús. Señor, yo te pido que tú traigas revelación a cada hombre y cada mujer para que podamos vivir respondiendo quién es Jesús de la mejor manera. Que esa pregunta donde parte todo de quién es Jesús la podamos responder y podamos aplicarla y podamos practicarla. Y que podamos no solamente obtener esperanza y convicción, sino que podamos darle esperanza y convicción a otro. Señor, yo te pido por cada hombre y mujer que está acá, que no sabe cómo comenzar esa relación contigo, a que tú toques su corazón, que toques la puerta y puedas entrar en ellos. Yo te pido, Señor, que tú puedas hacer un nuevo punto de partida a aquellos que necesitan reiniciar su fe, y que puedas fortalecer la fe de aquellos que están convencidos de que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, y que un día regresarás por nosotros. Nosotros creemos que si confiamos en ti, tú serás nuestra piedra, tú serás nuestra roca, y cuando estemos sobre la roca, nada nos podrá derribar, nada nos podrá detener, nada ni nadie podrá impedir que nuestra vida sea transformada por ti. Yo te pido que cada hombre y cada mujer al salir de aquí pueda sentir que tú has partido su corazón y que a partir de hoy hay una historia nueva que se escribe. Hay un antes y un después, y que así como partiste la historia del mundo entero, tú también puedas escribir mi historia personal. Y se puede escribir que hubo un antes y un después. Un antes cuando no te conocía, cuando no había respondido quién eras tú. Y un después. Después que respondí esa gran pregunta. Esa gran pregunta traerá revelación a muchos de acá. Por eso hoy te damos las gracias y te pedimos que nos dirijas. Te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, y nos despedimos cantándote, porque creemos que tú eres nuestra roca y tú eres el punto de partida que todos necesitamos. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias por haber venido. Nos vemos el próximo domingo. Nos despedimos cantando. En